1:11, casi 1:12, y a esta hora de la tarde vamos a hablar con la politóloga Denise Rodríguez sobre la coyuntura política de nuestro país. Estamos a menos de 24 horas de que el Congreso de la República reciba al gabinete Bellido, pero también han ocurrido otras cosas, como por ejemplo el traslado de Vladimiro Montesinos al penal Ancón 2. Y con este tema quiero empezar. Denise, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestra llamada. En política los timings son importantes y parece ser que el traslado de Vladimiro Montesinos y el decreto publicado el último martes 21, o el último sábado 21, perdón, serían un tema polémico hoy día porque han despertado toda una serie de reacciones en el Congreso de la República a poco del voto de confianza de Guido Bellido. ¿Cómo analizas esta situación? Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes con todos. Este es un tema que aparentemente parece que ha salido de esta coyuntura, pero es algo de lo que ya se hablaba hace algún tiempo, ¿no? El traslado de todos los reos de la base naval hacia otros centros penitenciarios. No solamente incluiría a Montesinos, sino también a cabecillas senderistas. Entonces, leyendo este hecho en el marco de una decisión que se tomó en el gobierno pasado y que tiene asidero en que claramente la administración de los regímenes penitenciarios deberían recaer sobre el INPE, que es la oficina que se encarga básicamente de gerenciar y de administrar todas las cárceles del Perú. No nos debería sorprender. Claramente, Vladimiro Montesinos es una figura polémica, es el mayor deudor del Estado, aún no paga un sol de todas las reparaciones civiles que de los crímenes que han cometido en contra del Estado. Entonces, creo que es una medida positiva, creo que sí se tiene que ir hacia una migración total del manejo de estos presos de todo calibre, digamos, desde los más renombrados hasta los presos comunes al INPE. Claro, la suspicacia se despierta cuando algunos líderes de la oposición hablan de los cabecillas terroristas, que también están en la base naval del Callao, pero como tú bien has mencionado, incluso la ex ministra de Defensa, Núria Esparch, ya había mencionado de que este traslado se iba a realizar sí o sí antes de fin del 2021, porque se vencía además el convenio que tenían el INPE con la Marina de Guerra del Perú. Pero yo me refiero al timing, al momento de hacer esto justo antes de que se presente el gabinete Bellido con todos sus cuestionamientos. ¿No crees que puede afectar un poco la percepción que tenga o lo pueda usar la oposición como arma política en medio de esta situación? Bueno, claro, pensando que alguien apoye a Vladimiro Montesinos, creo que a diferencia, por ejemplo, de Alberto Fujimori, con el que también comparten algunas coautorías en algunos delitos, Vladimiro Montesinos es una figura que básicamente todo el... Entonces no deberíamos, me sorprende que la gente esté como en contra de que se cumpla un acuerdo que ya tiene tiempo y que supondría que una persona que está presa por delito siga presa y que de alguna manera se tome esta decisión. El timing, de repente esta semana podría parecer como una cierta manipulación política, pero también del mismo modo, por ejemplo, lo que ha pasado con el pago de deudas de SUNAT de algunas mineras, que algunas personas que tratan de politizarlo, decir que es una ganancia al gobierno, y en realidad no es una ganancia al gobierno, simplemente es una controversia que ha decidido ser saldada antes de poder enviarla a arbitraje internacional, por ejemplo. Entonces, sí, hay ciertos hechos que pueden ser utilizados de manera política por algunos actores, pero que no quitan o deslegitiman que sean conducidos de la manera legal, digamos, que está contemplada en la legalidad. Claro, en eso estamos de acuerdo, ¿no? La figura de Vladimiro Montesinos genera rechazo prácticamente en todos, pero de lo que sí han hablado, por ejemplo, algunos de los opositores que hemos entrevistado ahora en el Congreso es de las figuras del terrorismo que también están en la base naval y que eventualmente van a ser trasladadas a un penal común, ¿no? Y, por ejemplo, escuchábamos al almirante Montoya decir que no se podía permitir eso porque precisamente eran líderes terroristas y eso sí sería una afrenta para el país. Es que ahí ya viene un tema más delicado. Tenemos que retroceder un paso y realmente reflexionar y ponernos a pensar sobre qué entendemos por terrorismo, cómo definimos o cómo utilizamos conflicto interno armado, por qué pensamos que algunos reos tienen más o menos derechos que otros. Yo creo que ese es un tema que aún es una herida abierta, que a nivel político y a nivel de sociedad
no hemos podido discutir, reflexionar. Me sorprende, por ejemplo, que se utilice a la comisión, al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación cuando conviene, de manera política, citándola y diciendo que es verdad, y cuando no me conviene, no, ese es un producto caviar. Entonces sí creo que es el momento de que no solamente pasemos por el lado de la verdad, que hemos develado ciertos hechos muy dolorosos en nuestra historia, de distintos agentes extraestatales del Estado, y pasemos a reconciliarnos y hablar sobre estos temas. Sí creo que hay una serie de problemas a nivel legal, a nivel moral, de cómo definimos quiénes han participado en este periodo tan oscuro en nuestra historia y cuáles son sus responsabilidades penales, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo está llegando el gabinete Bellido a este pedido del voto de confianza en el Congreso de la República? Hemos visto las denuncias contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, estos atestados policiales que aparecieron publicados ayer por la Unidad de Investigación del Comercio y los anuncios tanto del presidente de la República como del premier Guido Bellido de que no habrán cambios, cosa de la que se había hablado por lo menos hasta el fin de semana. Sí, sin duda. Bueno, la noticia nos despierta a todos por igual. Yo también me vengo a enterar de ciertas cosas por algunos trascendidos, algunos artículos que he estado leyendo. Aparentemente va a haber un retroceso en el cambio de gabinete. Se mantendría el gabinete, ya no se cambiarían a ciertas figuras controversiales, una de ellas Bellido, otra, como mencionas, Maraví. Y ahí es donde podemos ver un poco más de este nivel de inestabilidad y precariedad en la que se encuentra el partido de gobierno, ¿no? El partido de gobierno en la figura del presidente y el partido de gobierno desde el lado de los que no gobiernan, pero que son los líderes del partido, Vladimir Cerrón. Entonces, estas pequeñas pugnas que hay para desquitar y para tratar de marcar una pauta propia, y por el otro lado, el otro siempre imponerse y estar presente en todas las redes sociales, y en todas las noticias, en todas las entrevistas. La verdad es que no se pierde una. Entonces, simplemente es una muestra más de cómo un día se dice una cosa, el otro día se hace otra cosa. Recordemos esa nefasta juramentación del gabinete ministerial del Bicentenario, donde en realidad se juramentó todos menos 2 cargos. Pues me parece bastante improvisado. Claro, ahora, Vladimir Cerrón, como tú dices, sigue apareciendo en la arena política, ¿no? A través de Twitter sigue expresándose. Hoy se ha expresado por lo de Vladimiro Montesinos, atacando directamente de alguna manera a Fuerza Popular, y sigue siendo una presencia de la cual el presidente de la República todavía no logra desmarcar ya en su posición como presidente de la República. Se desmarcó de él en campaña, pero todavía no lo hemos escuchado hacerlo firmemente como mandatario, como jefe de Estado. ¿Cómo ves esta situación, Denise? ¿Cómo esperas que Pedro Castillo pueda deslindarse de Vladimir Cerrón ya siendo presidente de la República? Bueno, recordemos que ninguna persona gobierna en un vacío, ¿no? Si él se deslindase 100% de Perú Libre, partido por el que él ganó la presidencia, ¿quién de la oposición le tiende un puente, no? Vemos que en el Congreso desde ya y desde la sociedad civil se está buscando una vacancia y ni siquiera ha cumplido 30 días en el cargo. Entonces, eso sí me parece generar inestabilidad política de manera prematura y hasta el momento sin ninguna causal. En el momento que ocurra una causal contemplada en la Constitución, pues se conducirá el mismo proceso, se te llevará una vacancia de nuevo, y ahí hablaremos de su conveniencia o no, pero ahora si nos ponemos a pensar, ok, se tiene ese error, entonces, ¿y con quién va a gobernar? Y es que eso es lo que tenemos que entender, no necesariamente lo que nosotros quisiéramos. Quizás muchos quisiéramos un gobierno más progresista, más liberal, más de derecha, lo que sea, pero dadas las condiciones que tiene actualmente un Congreso que está de alguna manera gastando sus balas y sus tiempos en comisiones, en declarar personas gratas o no gratas, tenemos una pandemia, tenemos una crisis económica, tenemos potencialmente una crisis política a puertas. Entonces, realmente nos sorprende cómo actúa el Ejecutivo, viendo cómo realmente está actuando el Legislativo. Entonces, son dos poderes que están de alguna manera funcionando ambos con deficiencias, y realmente vamos a poder medir hasta qué punto puede ir uno o el otro el día de voto de investidura. Así es. Finalmente quiero preguntarte, Denise, ¿cómo juzgas el silencio del presidente Pedro Castillo? Ha dado muy pocas declaraciones
luego de la toma de mando el 28 de julio. Ya va a cumplir casi un mes como presidente de la República y la verdad es que lo hemos escuchado declarar muy poco y tener una relación bastante tensa además con la prensa. Sí, sin duda, me parece que es un presidente muy ausente. Al mismo tiempo creo que no se le ha dado este periodo de gracia que se le ha dado a otros presidentes. Entonces, tiene que hacer cosas asumiendo que ya viene con el marcador en contra, ¿no? No es como algunos de los otros presidentes que han venido en los últimos 20 años, ya tiene ciertas reticencias causadas por cosas de, digamos, deficiencias de su partido, de su forma de gobernar, y otras también producto de un aparato partidario, digamos, contrario. Entonces él tiene que entender eso. Va a ser muy difícil. Si él no ocupa el espacio de comunicación, lo va a ocupar Vladimir Cerrón, y ya vemos cómo está avanzando ese tema. Vladimir Cerrón, la verdad, que opina todos los temas, e incluso temas que no debería opinar de manera pública, quizá privadamente con el presidente Castillo. Entonces, básicamente es un espacio que está ahí. Lo va a tomar digamos, el que tenga la proactividad de comunicar. Así es, lamentablemente los espacios en política, si están vacíos, se llenan y eso es un problema. Muchas gracias, Denise, por tu participación en 24 Horas Mediodía. Nosotros vamos a hacer una pausa en 24 Horas Mediodía, pero quédese con nosotros porque al volver